Hoy vamos a hablar de feedback mediante un modelo que se llama la ventana de Johari. Los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingram elaboraron en 1955 un modelo que ilustra el proceso de dar y recibir feedback, llamado ventana de Johari. Se representa como una ventana, de ahí su nombre, dividida en 4 cuadrantes. En el eje horizontal se representa el yo. En la primera columna se encuentra conocido por mí. En la segunda, desconocido por mí. En el eje vertical se representa a los demás. La primera fila es conocido por los demás y la segunda, desconocido por los demás. El cuadrante conocido por mí y conocido por los demás se llama área libre. En él se encuentran los datos y experiencias conocidas por mí y por los demás. Representa el área pública y accesible por todos. Por ejemplo, nuestra forma de trabajar o nuestra forma habitual de comportarnos están en el área libre. El área libre aumenta de tamaño a medida que crece el nivel de confianza entre nosotros y los demás, compartiendo informaciones entre ellos y nosotros, o sea, usando el feedback. El cuadrante desconocido por mí y conocido por los demás se llama área ciega. Contiene informaciones que desconocemos nosotros, pero son conocidas por los demás. Es lo que saben de nosotros nuestros amigos, por ejemplo, pero no nos lo dicen. Son el tipo de informaciones que compartimos de forma inconsciente con un grupo, como son nuestra personalidad, nuestra forma de hablar o nuestro estilo de relacionarnos. El cuadrante conocido por mí y desconocido por los demás es el área oculta. Es en este área donde están las informaciones que conocemos de nosotros mismos y ocultamos a los demás. Tenemos miedo a que si los demás llegan a saber nuestros pensamientos, sentimientos u opiniones respecto a alguna cosa, puedan juzgarnos de manera negativa. Por eso nos revelamos tales informaciones. Una cosa curiosa de este área es que, ya que nos basamos en suposiciones, a menos que revelemos algo sobre nosotros, nunca sabremos cómo van a reaccionar los demás, por lo cual jamás sabremos sobre la realidad o no de nuestras suposiciones. El último cuadrante, desconocido por mí y desconocido por los demás, se llama área desconocida. Este es el área de nuestras motivaciones inconscientes. Representa nuestro aspecto desconocido o inexplorado, y que puede incluir cosas como acontecimientos de nuestra primera infancia que no recordamos, potencialidades latentes o recursos aún por descubrir. Las líneas que delimitan los cuadrantes representan nuestra situación en el momento de realizar la ventana. Utilizando de forma adecuada el feedback, podremos ampliar el área libre, a costa de reducir las otras 3. Cuando preguntamos a los demás sobre lo que piensan de nosotros, lo que llamamos recibir feedback, se reduce el área ciega y aumenta el área libre. Al compartir informaciones sobre nosotros mismos con los demás, es decir, dando feedback, ampliamos el área libre a costa de reducir el área oculta. Una forma práctica de construir nuestra propia ventana de Johari consiste en listar una serie de características personales, inténtalo con un mínimo de 15, y evaluar hasta qué punto son conocidas por ti mismo y por los demás. Como por ejemplo, puedes usar esta lista de características personales que yo te propongo, aunque lo ideal es que construyas la tuya propia. Una vez que tengas la lista, evalúa cada una de ellas entre 1 y 5, por ejemplo. 1 es no tengo esa característica, 5 la tengo mucho. Después, pide feedback a familiares, amigos o compañeros de trabajo para que evalúen de la misma manera, de 1 a 5, si creen que tienes cada una de esas características. Después, haz la media de todas las respuestas de los otros. Ahora, pasa los resultados a tu ventana. Aquellas características que tengan más de 3 en ambas listas, puedes considerar que están en el área libre. Anótalas ahí. Aquellas en las que tú pusiste más de 3,
pero los demás pusieron menos de 3, son las que debes poner en el área oculta. Las características que ellos puntuaron más de 3 y tú menos de 3 son las que están en el área ciega. Atención, una cosa curiosa. Aquellas características que puntuaron menos de 3 en tu evaluación y en la media de los demás también, especialmente aquellas en las que ambas evaluaciones se tienen valores cercanos a 1, también pertenecen a tu área libre, solo que la característica que tienes que anotar es la contraria a la que propusiste para valorar. Por ejemplo, en la lista que te propuse antes, yo valoré minucioso con 1 y los demás lo valoraron con un 2,5. Así que anoto en mi área libre poco minucioso. Bueno, ¿te animas a descubrir tu ventana de Johari? ¿Ya lo has hecho y quieres compartir tus conclusiones tras ver lo que ha salido? Cuéntanos. ¿Y qué acciones vas a emprender para ampliar tu área libre y mejorar tus relaciones con los demás a partir de ahora?